Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia de casi, por lo visto, casi el seguro próximo defensor del pueblo. Yo, por mi parte, tengo algunas preguntas que no sé si esas preguntas pueden entorpecer un poco el proceso, que no quisiera que ocurra, pero es necesario. El presidente Danilo Medina, cuando asumió la candidatura de candidato del Partido de la Liberación Dominicana en el 2012, asumió una posición de no podía criticar su antecesor y creó la frase de continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo. Más o menos eso le pasa al que está aspirando a esa posición de defensor del pueblo, porque no se compadece ningún tipo de crítica ni contra el antecesor ni contra el gobierno. Primero, porque el gobierno es que le llevan la terna o la última palabra. Y segundo, o es el Congreso, creo. Pero como quiera, no quieren comenzar con problemas con el gobierno. Sin embargo, la pregunta que voy a hacer es, una, ¿cómo juzga el candidato Pablo Ulloa la gestión de Zoila Martínez, que es la única que hemos tenido en ese cargo? Segundo, ¿cómo juzga él la decisión presidencial de crear una comisión para la reforma policial sin que tenga la representación de la institución que más quejas recibe de la población por actuación irregular de la policía? Esas dos preguntas me gustaría que sea lo que Pablo Ulloa, con adicionalmente la información de que cómo surge un candidato a defensor del pueblo sin padrinazgo político. Tiene que hacer él su candidatura, tiene que tener un grupo de la población que haga la promoción de esa persona. Es decir, ahí estoy confuso porque entiendo que no se debe promover, pero alguien debe saberlo. Simplemente el someter su nombre al Congreso. Primero, buenos días, don Julio, Michael y Carlos, por permitirme estar acá. Mire, antes de iniciar formalmente quisiera unirme al luto nacional por la muerte de don Marcio Veloz Magiolo, por la figura que representa en cuanto a la defensa de la cultura dominicana. Ahora bien, con relación a sus preguntas, voy a tratar de irla hilvanando poco a poco. En el caso de mi postulación, como usted bien dice, ha sido un proceso que ha logrado unir a muchos dominicanos sobre la base de un postulado que nosotros hemos planteado que se llama la Magistratura del Defensor, que como ustedes han podido ver, incluso hasta tenemos página web. Esta propuesta lo que busca es legitimar socialmente el órgano constitucional. Ahora bien, el proceso se ha dado tan efectivo que incluso hasta la Asociación de Rectores Dominicanos y un grupo de dominicanos en el día de hoy, a los cuales le agradezco por una peña por un mejor país, se abocan a presentar una carta pública a los fines. En cuanto a la gestión de doña Zoila, que fue la primera pregunta, mire, doña Zoila, yo tuve el privilegio, cuando era director ejecutivo del Tribunal Constitucional, de ayudarla a conformar el primer organigrama del defensor, los primeros procesos administrativos e incluso los primeros funcionarios que se nombraron, fue justamente un apoyo institucional del Tribunal Constitucional a la Defensoría, porque ella solicitó y a mí me tocó hacer ese rol. Incluso ¿Dónde estaba usted? Yo era director ejecutivo del Tribunal Constitucional y el Pleno del Tribunal me pidió que la ayudase porque a mí me tocó, con la ley en la mano, crear el tribunal. ¿Usted tiene alguna experiencia en el origen de él? En dos elementos. Uno, crear una institución desde cero, un extrapoder, porque me tocó en el Constitucional. Y dos, poder apoyar a doña Zoila en su gestión. E incluso usted se da cuenta en los informes de su gestión que el mayor porcentaje de las solicitudes que llegan es justamente a los derechos colectivos y difusos. ¿Por qué?
por su alto contenido para la defensa del medio ambiente, ha hecho que la sociedad se aboque a pedirle ese apoyo para esa área. En cuanto a la reforma de la policía, para analizarlo dentro del marco de lo que es la política pública, yo vería un proceso de reforma basado en investigación y desarrollo, organización y método, tecnificación y profesionalización. Creo que esas son las áreas que justamente, independientemente de que se subdivida esa comisión en equipos técnicos, como han aclarado en los últimos días, van a ir enfocados los esfuerzos de la comisión. Ciertamente el defensor, en su rol, como dice la ley en su artículo 5, tiene que ser un experto en política pública y gestión gubernamental. El defensor, el rol es en ese momento de hacer planteamientos, de esbozar aportes a la comisión para que pueda ser más efectivo el trabajo de ellos. Porque, como usted bien dice, la parte de los derechos políticos y civiles son normalmente recibidos en el defensor por las violaciones diferentes que se pueden acontecer en los barrios y en sectores populares, pero también hay que verlo de una manera macro y por eso la comisión puede ser un garante de que todo el planteamiento del defensor del pueblo se pueda motorizar dentro de la reforma que se llevará propiamente. ¿Y no debe haber un miembro del defensor del pueblo en esa comisión? Lo que pasa es que ahí es interesante la visión que se tiene que tener de lo que son los contrapesos del Estado. Y yo creo que en la Constitución, en su primer título, nos demuestra lo que es el régimen de funcionamiento del Estado. Si fuese de esa manera, incluso la Procuraduría debiera de tener representantes y los demás poderes. El defensor del pueblo tiene que jugar justamente el rol que le corresponda en el momento que le corresponda. Esta comisión es esposada por el Poder Ejecutivo y es el Poder Ejecutivo que en su interior tiene que hacer los movimientos propios, tanto de los ministerios, por ejemplo, Interior y Policía, la Dirección Ejecutiva o Dirección propiamente de la Policía y como tal, organizacionalmente hacer transformaciones. El defensor lo que puede es presentar ideas, proyectos y algún tipo de razonamiento sobre la base de los documentos que se vayan generando al interior justamente de la comisión, pero para eso tiene que darle propiamente el espacio al Poder Ejecutivo de hacer lo que está planteando la comisión y entonces ahí empezar un diálogo. Más que la participación, es un diálogo. ¿Cuál es el proceso dentro del proceso de selección y para designar el defensor del pueblo? Yo personalmente perdí desde hace meses el tema de cuáles son los plazos normales. ¿Qué hubiera sido lo correcto en el proceso de selección en cuanto a plazos? Y hoy, al día de hoy, que vemos que se mezclaron la terna del defensor del pueblo con la Cámara de Cuentas, que hay 5 ternas de más. ¿Cómo es el asunto y dónde estamos hoy? Porque por la información que tengo, la selección podría ser esta misma semana. Mira, en cuanto a plazos, si lo vemos desde el punto de vista general, hace prácticamente 2 años que debió de haberse elegido el defensor del pueblo, porque la gestión de doña Zoila concluye justamente en junio, según la primera elección que era por 6 años. El proceso ahora mismo está en la Cámara de Diputados, específicamente en lo que tiene que ver con los adjuntos, ya que como tú dijiste, se enviaron 3 ternas y la Comisión Especial del Senado entiende, a partir de la ley 367-9, que fue la modificación de la 1901, que solamente eran 2. La Cámara de Diputados tiene que hacer la corrección que le plantea el Senado de la República y volver a enviar al Senado justamente ya vamos a decir las 5 ternas, la del titular, la de los 2 adjuntos y los 2 suplentes. Con relación justamente, esta semana se espera la designación, la selección de lo que va a ser la nueva Cámara de Cuentas, porque la comisión pidió un plazo extra para poder hacer el informe de gestión y a partir de eso poder votar en el Pleno en sentido práctico de cuáles van a ser los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas y esta semana es crucial para eso. En cuanto a los plazos, y es importante, el artículo 192 de la Constitución dice que una vez recibido las ternas por el Senado de la República enviadas por la Cámara de Diputados, tienen 30 días para seleccionar al titular, a sus adjuntos y sus suplentes. O sea que de 2 años que tenemos la situación con 3 convocatorias, ha sido un tanto tortuoso, indiscutiblemente, muy desgastante, eso te lo confieso, pero ya vamos a decir que el final está próximo a llegar. En lo que tiene que ver con
¿cuáles son? Imagino que hay una ley para designar el defensor del pueblo, y esa ley establece qué tiene que tener, qué condición debe tener esa persona. Hay un tema ahí que dice que no puede ser político, que es político, pero que eso nunca se respeta. Bueno, es una sola vez que se ha hecho, pero en el caso de las otras instituciones, el único que en este momento dentro de la terna que está es usted, que no tiene condiciones políticas. ¿Eso es lo que lo hace ya el defensor del pueblo? Mire, yo le diría que primero la parte de legalidad, como usted bien dice. Ahora, la parte de institucionalidad es otro principio que yo esposo, porque en el proceso de competencia público que se hizo, competitivo, valga la redundancia, yo saqué 97.44 de 100. O sea, el ciudadano que te está hablando es el ciudadano que mayor puntuación logró en un proceso que la Cámara de Diputados en libertad eligió. Y ahí permíteme leer el artículo 11 de la ley 1901 que crea el defensor del pueblo para el otro aspecto de institucionalidad, de legalidad, perdón, artículo 11 y leo. El defensor del pueblo no podrá pertenecer a partido político alguno ni participar en actividades de carácter político partidario. Asimismo, deberá renunciar a cualquier actividad remunerativa excepto la docencia. Y hago ahí un elemento de educación social, porque si el legislador hubiese querido otra situación, hubiese redactado el artículo 11 como redactó el artículo 10. Desde el momento que asuma sus funciones, el defensor del pueblo gozará, Fíjate que la redacción es claro. O sea, el artículo 11 fue explícito. Eso hace que los otros candidatos que están en la terna lo descalifica automáticamente. No debieron estar en la terna. Lo que eso hace es que Pablo Ulloa cumple objetivamente con el artículo 10 e incluso el artículo 5 que es mencionado en el acápite J, lo que plantea es poseer amplios conocimientos de la administración pública y la gestión gubernamental. Y ahí yo quiero aprovechar para que también el mismo don Julio lo vea en perspectiva. El entrevistado antes que yo planteó varios elementos y tú le hiciste una pregunta. Quien te habla hizo en el país como encargado nacional de intermediación de empleo del Ministerio de Trabajo en el 2000 al 2002 la Bolsa Electrónica de Empleo. Quien te habla con apoyo de la ESI, de la Agencia de Cooperación Internacional Española, quien te habla reformuló y negoció el proyecto Juventud y Empleo, que anteriormente en la gestión de don Rafael Albuquerque se llamaba Quisqueya Joven. Pero el mismo que te está hablando, a través de la Unión Europea, creó la carrera de logística y almacenamiento en la parte técnico-profesional e hizo lo que él planteaba del sistema de cualificaciones como una propuesta. El marco de cualificación fue una propuesta en el 2002, porque en ese momento yo renuncio a la Unión Europea, perdón, en el 2002 renuncio al Ministerio de Trabajo por la parte de la Unión Europea y luego renuncio a la Unión Europea para irme a estudiar fuera. Entonces, quien te está hablando es una persona que no solamente tiene el grado más alto en lo que tiene que ver con gobierno y administración pública, sino que tiene casi 20 años en la función pública, teniendo a su responsabilidad préstamos de la envergadura. Por ejemplo, los 3 préstamos que doña Milagro planteó en el Ministerio de Educación, lo que es el multifase de educación básica, media e inicial, yo fui que lo concluí a través del BID y el Banco Mundial como sugerente, para ponerte ejemplos de elementos concretos que yo he podido trabajar como gestor. Bien, doctor, el licenciado, hablaba con Carlos sobre funciones de organismos que existen, en que a veces da la impresión de que son organismos que le dan seguimiento a la función pública de otros organismos. Por ejemplo, la defensa del consumidor es un defensor del pueblo, pero no frente al gobierno, sino frente, digamos, al comercio y al que ofrece servicios en términos generales. Eso está bien claro. El que defiende los derechos humanos, da la impresión que le da seguimiento al ejercicio del poder represivo, es decir, que la policía no se exceda específicamente contra los ciudadanos. Esa es la impresión que da. Y la defensa del defensor del pueblo me parece que es un poquito como una victoria pírrica, como que
es medio peluso, difuso, confuso, de que nosotros somos defensor del pueblo. Donde la maldad impera, donde el peligro amenace, allí estará Tamacún. Pero tú no sabes realmente si tiene fuerza represiva. Puede entonces ir al fiscal y decirle, mira, allí están abusando, va a Obras Públicas y le dice, mira, hay una construcción que está ilegal, y denuncia, por ejemplo, a la policía. Está reprimiendo en una forma inadecuada. La pregunta específicamente, ¿es un vigilante? Es un oficial de cumplimiento. Del gobierno y de la justicia. Mire, el defensor del pueblo, la visión justamente del defensor, no solamente la del ciudadano, sino internacionalmente, es un garante de la buena administración y los derechos fundamentales. Y yo se lo voy a contextualizar aún más. No solamente existen esos que usted plantea. Está Protecom, están las superintendencias, Sí, todas exacto. tienen áreas de incidencia, pero en las mismas leyes de esas que le estoy mencionando se menciona el defensor. ¿Por qué? El defensor en su momento original era esa institución que usted describía. Ahora, a partir de la Constitución 2010, y es importante que se vea, adquiere 2 jurisdicciones especializadas, categorías en República Dominicana, que es la constitucional, la parte constitucional y la parte del derecho administrativo. Pero sí, siga ahí. Pero es una especie de raíz fibrosa que puede penetrar en cualquier área de la... De la administración pública. Sí, todo pero lo de que todo, se mete como una raíz de un coco que tú la encuentras a 2 kilómetros de la mata. todo lo que implique fondos públicos y que genere algún tipo de situación de error de la administración, entra el defensor. Tal cual como usted lo plantea. Inmediatamente entra el defensor. Ahora bien, Es que tiene similitud, no de funciones, pero de poder. Por ejemplo, aquí hay un ministerio reciente, digo, no es de muchos años, que casi tiene incidencia en todas las áreas, que es el Ministerio del Medio Ambiente. Medio Ambiente es un ministerio que tiene incidencia en casi en lo que le da la gana al ministro. Y entonces la función no la hace el cargo, sino el incumbente. Es así. Exactamente. Por eso le planteaba que cuando crean el defensor, en el 2001, que fue una idea que pasó prácticamente 8 años para que fuera aprobado, ¿dónde se visualizaba? Se visualizaba en 5 áreas que lo plantea la ley en lo que tiene que ver con su operatividad. Ahora, la reforma de la Constitución, la nueva Constitución, le da un poder, como usted plantea, una estructura y una realidad en lo que tiene que ver con la relación del individuo con el Estado, que le permite interactuar e incidir para modificar los errores, que es la parte más importante, porque los derechos fundamentales están desde el artículo 37 al 62. Ahora, ¿cómo llevar esos derechos fundamentales a la realidad? Es justamente lo que plantea don Julio, porque ahí es que entra el defensor. Al fin y al cabo, todos queremos bienes y servicios que el Estado dice que no tiene que brindar. Si no nos lo brinda, nos está vulnerando. Entonces, esa vulneración es lo que tiene que llegar una figura institucional que pueda resolverlo. Más que luchar, más que el conflicto, es poder buscar soluciones. Por eso justamente tiene que ser una persona que conozca el Estado, que conozca de política pública y que entienda el gobierno sobre la base de los contrapesos del Estado. Es un canalizador. Es un facilitador, un canalizador, y en el momento que sea necesario es una figura de tomar acciones jurisdiccionales. Cuando uno habla de todas las funciones que puede tener, pero también hay áreas. Por ejemplo, en su propuesta está llevar el defensor del pueblo y sus oficinas a otras ciudades de la República Dominicana. Ahí tenemos la Mire, página de... Hay un aspecto que es esencial de esta discusión. Plantear aumentar la representación del defensor sin poder hacer un proceso de calidad, no estamos haciendo más diferente la realidad de la gestión pública dominicana. ¿Cuál fue mi experiencia, por ejemplo, en el caso de ONAPI, que me tocó dirigir el equipo que ganó el Premio Iberoamericano de la Calidad? Fue que ONAPI se centró en su oficina central, armó toda una estructura de calidad y luego ese sistema de calidad pudo replicarlo. Entonces, el defensor que nosotros visualizamos
En el periodo de los primeros 2 años tiene que centrarse justamente en crear su reglamento, sus manuales de funcionamiento, certificarlo en norma de ISO 9000 para poder con eso garantizar que la atención al ciudadano sea de calidad, pero también que los procesos se lleven sobre la base de investigación, notificación y que tengan solución, porque al fin y al cabo el ciudadano lo que quiere buscar es justamente eso, la solución de un error de la administración. Entonces, ya luego pasados los primeros 2 años, bueno, podemos visualizar sobre la base de la realidad financiera y sobre la base del flujo de información que llegue, donde se pudieran aperturar, pero ahí entra un rol esencial, lo que es la tecnología de la información de la comunicación. Este no es la sociedad del 2001, del 99. Aquí la interconexión es muy fuerte. Incluso, uno de los proyectos que nosotros tenemos derecho de autor para cuando asumamos fue el que ganó premio de MIT y Google el año pasado sobre ciudadanía responsable. Entonces, no es abocarnos a crear por crear, porque al fin y al cabo eso termina siendo un factor que puede desilusionar al mismo ciudadano a la hora de no conseguir un resultado. Vamos a conseguir resultados y sobre la base de esos resultados, bueno, vamos a hacer proyectos que permitan aumentar un presupuesto y que creen las estructuras que sean necesarias sobre la base de una gestión transparente, accesible y eficiente. ¿Cuál es la situación de fondos del Defensor del Pueblo? ¿Dónde se nutre? ¿Está en el presupuesto nacional? Sí, el Defensor del Pueblo tiene un presupuesto de 185 millones de pesos. Es una partida como órgano de extrapoder que se da justamente mensual, no con la característica del gobierno central, pero para abocarse a hacer un análisis más preciso, nosotros hicimos unos cálculos, tanto econométricos como variables, a partir del aumento de las solicitudes. Y lo que estamos abocados es a un primer tramo de la gestión, a buscar los resultados que aumenten la credibilidad, la legitimidad social, como nosotros le planteamos, para entonces ya, bueno, abocarnos a ver un presupuesto ya más general, pero basado en un plan estratégico, justamente. O sea, que no, prepararse primero. Sí. Vamos a asumir, ya se tiene un análisis previo, incluso no solamente la página, fíjate que yo siempre planteo lo que es la visión, que nosotros hicimos un análisis conceptual, un marco teórico y un plan de gestión propiamente de lo que estamos planteando, porque esto fue fruto de una formación prácticamente de 4 años. O sea, estamos hablando de pasantías en fiscalía, estamos hablando de grupos focales, de encuestas, de viajes al exterior. Fíjate que, por ejemplo, mi jefe de asesores internacionales es José Luis Mayorano, el único iberoamericano que ha presidido el Instituto Internacional de Ombudsman, viene siendo la FIFA de Ombudsman, y él es parte de la estructura que ha podido darle una visión más global, más general, a lo que nosotros estamos planteando como la magistratura del defensor. El licenciado, ¿puede ya esta semana definirse ese tema? ¿Y cuál es el proceso? Cuando se designe, entonces, a usted, ¿quién lo pone en posesión del cargo? No, yo no. ¿Cómo funciona? No visualizo esta semana como ya la conclusión, porque está en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene que eliminar la terna, luego enviarla al Senado. El Senado ya había designado una comisión especial presidida por el senador. Pero es que los otros 2 de la terna son políticos. Bueno, pero no están ahí en la ley. Está en la ley. Ya el Senado tiene que... Y hay que hacer una resolución para entender eso. Lo que sí tenemos es que recibir las ternas en el Senado para entonces que los senadores libremente, incluso, yo voy más lejos, esta ley fue el Senado de la República que la produjo. No solamente que es una ley, sino que fue el Senado que la produjo como tal, o sea que ellos están conscientes de las limitaciones que plantea la ley, propiamente la 1901 y las modificaciones que se pudieron dar en la 367-09. Luego de recibida por la Comisión Especial y por el Senado, entiendo que en breves días pueden ya hacer un informe de gestión y tener nuevo defensor del pueblo de la República Dominicana. El defensor del pueblo tiene una facultad como de llevar a ejecución, atender los recursos de amparo, es decir, ante las personas que se sienten en algún momento vulnerados sus derechos en el ámbito jurídico también. Sí, mira, es importante la pregunta, porque la ley que crea el Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, la 137, le da al defensor del pueblo una capacidad de ser amigo de la Corte. No solamente puede incoar amparos directos por las vías que están caracterizados según nuestra normativa, sino que cualquier recurso de amparo incoado por un ciudadano, el defensor del pueblo
puede añadirse como amigo de la Corte, lo cual eso le da una capacidad aún mayor para poder velar por el buen funcionamiento del Estado, pero más que todo por la garantía de los derechos fundamentales, que es lo que estamos hablando con este tipo de recursos. Bien. Ya, solo nos queda despedir al licenciado Pablo Ulloa, agradecerle su presencia con nosotros hoy. Decirle a las personas que para ver más su propuesta, ahí está la página de internet pabloeulloa.com, donde pueden encontrar todo lo relacionado con sus propuestas y su trayectoria profesional. Bueno, éxitos y vamos a ver si esto se acaba de definir, pues ya uno como que tiene tiempo esperando, ¿verdad? Gracias a ustedes por la invitación y siempre abierto. De todo corazón, gracias. Gracias a usted, licenciado. Pablo Ulloa, candidato a defensor del pueblo en República Dominicana. Pausamos.